Al final, netamente de lo que es la sesión, debemos comprender los objetivos de la medicación, así como las sustancias y las técnicas utilizadas en las diferentes situaciones clínicas. No es diferente una medicación, por ejemplo, en una pieza vital que en una pieza necrótica o con absceso, ¿no? Ahí están faltando, ¿no? Así. Bueno, al final tomo lío. Entre los medicamentos, por ejemplo, entre los conceptos, Schindler en el año 59 comenta que los medicamentos intraconductos son agentes usados dentro de la cámara pulpar y los conductos radiculares con el propósito de irrigar, esterilizar y disminuir el dolor u otros síntomas. Como ustedes ven, por ejemplo, aquí tenemos la pieza. Muchas veces utilizamos hasta ahora lo que es el paramonoformopresol. Colocamos en una tobulita estéril, no cualquiera que agarras con la mano y ¿ya? Autoclavada, se le pone una gotita, se exprime, se coloca y se pone una medicación. Esto, netamente, los vapores van a llegar, desinfectar los conductos, los tubos destinarios, y ahí, justamente en esa zona donde están los microorganismos, hace su efecto bactericida, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, Chong y Pitt, en el año 92, lo mismo. Es un agente antibacteriano para eliminar cualquier bacteria en el conducto radicular después de la instrumentación. Ustedes ya saben que netamente la instrumentación más la irrigación solamente eliminan, según estudios, de un 89 hasta un 90%, ¿no? Muchas veces ese 10% restante que se encuentra dentro de los túbulos van a generar que muchas veces pueden haber recidivas. Peor si es un microorganismo, por ejemplo, el Enterococcus fecalis y el Candida albicans, son dos microorganismos que son muy comunes en lo que son retratamientos. Y es mucho, tiene que ver cuando no hacemos un adecuado uso de lo que es la medicación intraconducto. Justo para eliminar ese 10% es que usamos lo que es medicación intraconducto, ¿ya? Ahora, tenemos varios y cada diagnóstico pulpar va a tener cierto medicamento, ¿no? Por ejemplo, aquí la medicación intraconducto consiste en la colocación de un fármaco en el interior del sistema de conductos entre las sesiones, citas. Si hacemos en una sola cita, que tiene que ver mucho con la pericia, la experiencia, el diagnóstico, ¿no? Si es una pulpitis y es por ejemplo, en este caso para mí, yo lo puedo hacer fácilmente terminarlo en una sesión. Pero si por X motivo el paciente llegó tarde, etcétera, yo puedo hacer fácilmente una apertura y poner un medicamento como para que la siguiente cita recién la pueda tratar. Ahora, si es una necrosis con un absceso apical, ya sea agudo o crónico, sí o sí se refiere a esto, varias citas hasta que cuando no haya dolor clínico, ¿no? Silencio clínico, no dolor, no mal olor, no sangrado, no exudado, ¿no? ¿Ya? El tema es que no sé por qué no estoy teniendo pero ahorita, ni bien lo termino, yo lo comparto con las delegadas y ellas le comparten con ustedes, ¿ya? Porque van a disculpar, hoy día voy a irme a soporte técnico porque después del parcial ya no puedo entrar, sale error, ¿ya? Pero de todas maneras, todas las clases le están llegando por las delegadas, ¿no? Sí. Ya. ¿Se entiende hasta acá lo que es la medicación intracanal? Sí, el día de hoy voy a procurar, todavía tienen varias piezas que no se han obturado, ¿no? En una raíz o un conducto vamos a hacer lo que es la aplicación del hidróxido de calcio, lo que es lo que más usamos, ¿ya? ¿No han traído? No. Bueno, voy a ver si me como es solamente una práctica, voy a ver si lo que es proveeduría nos da un poquito, porque es poquito, como para que vean nada más, porque hoy día lo ideal es que ustedes obturen, ¿ya? Hoy día tienen que terminar de obturar sí o sí. ¿Llegaron a comprar los conos? Ah, ya. Bueno, ¿ya? Porque la próxima, ¿cuántos de ustedes desean, por ejemplo, que se haga como un preensayo?
Sí, Todos. creo, ¿no? Hay que conseguir una pieza. ¿Ya? Una pieza para la siguiente, el día de hoy debemos terminar sí o sí de obturar, creo que ya la mayoría tiene ese 2, 3, ¿no? Ya. Bueno, ahora, la medicación intraconducto, ¿qué va a promover? La desinfección y erradicación de microorganismos en los túbulos dentinarios, ¿ya? Por ejemplo, Shigeira, en el año 99, demostraron que la instrumentación e irrigación se eliminan solo en un 90%, ¿ves? Las bacterias, y deja un 10% remanente de microorganismos en los conductos, los cuales podrán proliferar entre citas, ¿no? Eso es importante. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Ahora, ¿cuándo sí o sí se hace medicación intraconducto con hidróxido de calcio? Cuando son retratamientos, ¿no? Por ejemplo, también cuando, por ejemplo, cuando tienen sus lesiones, en este caso no deberíamos terminar en una sola cita. ¿Por qué? Los túbulos dentinarios, en esta zona, cada túbulo más o menos, cuántos microorganismos albergaría. Entonces, para eso es lo que es la medicación intracanal. Aparte que ustedes ya saben que, por ejemplo, los conductos no solamente son así, únicos, ¿no? Estos son los conductos principales, pero estos son los conductos laterales que tenemos. Por ejemplo, ¿qué conducto sería este? Interconducto. Este es el principal. Principal, el lateral. Este sería el Colateral. Lateral. Secundario. Accesorio. ¿Ya? Entonces, créanme que para estos tiene que ser la activación con irrigante, y de ahí, cuando hagamos la obturación, muchas veces el medicamento, bueno, el cemento llega. Y no solamente el cemento. Cuando hacemos medicación intraconducto, también hay veces a esas zonas donde los microorganismos sí o sí están, también el medicamento, ya sea lo que vamos a ver los siguientes, pueden llegar y desinfectar esas zonas, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos dos zonas, la lesión cervical y apical. En este caso, por ejemplo, en la lesión apical hay menor tensión de oxígeno, es una zona anaeróbica, ¿no? Mientras que a nivel cervical va a ser todo lo contrario, va a haber mayor tensión de oxígeno, ¿no? Ahora, los nutrientes van a ser diferentes, mientras que en esta zona, porque está en contacto con lo que es la boca, va a haber carbohidratos, en esta zona, netamente como dice ahí, proteínas y glucoproteínas, que esos son los insumos de los cuales se alimentan los microorganismos, ¿no? Ahora, aquí, de hecho, que como la cavidad bucal está aquí, digamos la caries que está acá va a haber mayor recuento de bacterias, claro. Mientras que acá no, pero aquí las bacterias van a ser mucho más, digamos, no tan agresivas como las que se encuentran aquí. Y peor, si tienen una lesión, imagínense qué quiere decir que es una lesión de larga data, crónica. Entonces ahí pueden estar los enterococcus fecalis, y si nosotros hacemos una endodoncia, no tenemos una buena irrigación, y si por ejemplo decimos, no, bueno, lo obturo el día de hoy, sí o sí, imagínense que, como dice la teoría, van a haber microorganismos restantes que a la larga van a generar muchas veces una reacción y posiblemente que la endodoncia falle y se tenga que hacer un retratamiento, ¿ya? Por ejemplo, en esta zona, como dice acá, los microorganismos van a ser más accesibles a lo que son los medicamentos intracanales, porque están a la entrada, ¿no? En cambio, en esta zona va a ser un poco más difícil. Ahora, las acciones de los medicamentos intraconductos deben ser antibacterianos. ¿Qué quiere decir? Que deben eliminar a los microorganismos, ¿no?, que se encuentran en los túbulos. Baja toxicidad. Todos los medicamentos intracanales en forma general pueden ser lesivos o tóxicos, pero siempre y cuando se encuentren dentro del conducto, no salgan al periápice, son seguros, no son tóxicos, ¿ya? La especificidad, en el sentido de que, por ejemplo, ¿a qué espectro llega? Se podría decir que sí, pero más que todo, por ejemplo, que tiene que arrasar con los microorganismos patógenos. Por ejemplo, en ese caso, el Enterococcus fecalis, el Cándida, pero hay microorganismos que también ayudan a la reparación en la lesión apical, ¿no?, a nivel apical. Entonces, a esos no debería dañar. Y bueno, su difusibilidad,
que tiene que entrar en estos istmos, en estas zonas inaccesibles, ¿no? Para poder eliminarlas. Todo esto se les va a entregar, no se preocupen, ¿no? Ahora, otro, debe lograr la eliminación de los microorganismos, ¿no? Prevención de infecciones y reinfecciones de un conducto radicular. ¿Cómo así podría hacerse una reinfección? Es cuando posiblemente no hagamos una medicación en una patología, por ejemplo, con un absceso apical crónico, y como dice, no, en esos istmos, en esas zonas inaccesibles, conductos laterales, etcétera, pueden quedar microorganismos y con el tiempo reinfectarse, ¿no? Entonces, los medicamentos tienen que ser capaces de llegar a esas zonas. Ahora, todos los medicamentos intraconductos son capaces de irrigar los tejidos y de irritar los tejidos periapicales, por lo que se recomienda que los mismos se limiten, como ya hace un rato lo dije, netamente al conducto, hasta el CDC, no deben. Ahora, el hidróxido de calcio a veces por el hecho de empaquetar, etcétera, puede irse un poquito hacia afuera, depende de la cantidad. Irrita, se le dice al paciente, señora, se ha extravasado un poquito el medicamento, porque de hecho que hay una lesión, por eso que se ha salido, pero que no tenga, digamos, no es lo ideal, pero tampoco no es algo tan preocupante, ¿no? En ese caso se le dice al paciente que va a tener una reacción un poco más dolor, se le receta sus analgésicos, ¿no? Y con el tiempo eso se reabsorbe. Ahora, la reacción tisular a los medicamentos intraconducto está influenciada por la cantidad del medicamento. Ustedes piensan que si es un conducto amplio, va a haber mayor cantidad que va a ingresar de medicamento, ¿no? En cambio, en un conducto atrésico no va a entrar mucho medicamento, ¿no? A eso se refiere eso. La manera de cómo es colocado. Por ejemplo, el hidróxido de calcio tienen diferentes formas de colocar. Se le coloca, por ejemplo, hay unas jeringas que ya vienen, por ejemplo, digamos, ustedes abren y lo colocan directamente, ¿no? Previamente el conducto tiene que estar seco. Ahora hay lo que usamos en la clínica, que es el polvo de hidróxido de calcio. A veces lo mezclamos con suero, con agua destilada, puede ser incluso, si no hay nada de eso, pues usamos la anestesia, el líquido. E incluso la clorexidina también a veces le colocamos en algunos casos, ¿no? Ya les vamos a explicar en qué momento. Y algunas veces utilizamos, por ejemplo, en mi caso, a veces me gusta usar el léntulo, que son como unas limas que en el micromotor se coloca y en sentido horario lo haces y todo así, ingresa y baña todas las paredes. Y es mucho mejor, ¿no? Si uno quiere llegar más profundo. Y también tiene que ver con el tamaño del foramen apical. Hay que tener cuidado cuando es un foramen muy amplio, ¿no? Bueno, la cantidad. Es como acá, por ejemplo, ¿ves? Se debe precisar la cantidad y concentración del fármaco para ejercer el efecto deseado sin lesionar los tejidos circundantes. En conductos estrechos, las condiciones son diferentes que las halladas en conductos amplios. Por ejemplo, esto es un conducto amplio, es una pieza anterior. Y, por ejemplo, aquí, cuando ustedes coloquen el hidróxido de calcio, esta es la radiografía inicial. Después, se pierde el conducto. Es como que no hubiera nada, ¿ya? Y se coloca lo que es, pues, ¿cómo se llama? El cortisol, utilizamos el policarboxilato, ¿no? Para sellar la entrada. Casi siempre el hidróxido de calcio es de 7 a 10 días, ¿ya? Entonces, siempre, por ejemplo, nosotros, yo al menos, cuando coloco medicamento intracanal, sí o sí tomo una radiografía para ver si he llegado a colocar. Y así es la imagen, ¿ya? Ahora, en cambio, si es un conducto atrésico, muchas veces utilizamos lo que es el paramonoformocresol. Hasta ahora se utiliza. Dicen que es tóxico, pero siempre en cuando es una pequeña cantidad y ustedes en una gasa estéril con una torulita pequeñísima lo presionan y le sacan todo el exceso, fácilmente pueden colocarlo. Yo utilizo también algunos, lo que es la hidrocortisona, que es el salbutamol, que eso también igualito, así en forma con un algodoncito, se exprime, se coloca y tiene el mismo efecto analgésico. También se utiliza muchas veces también el eugenol,
cuando vienen esos pacientes con dolor intenso en la clínica y dicen, doctora, pero ahorita le hemos hecho la apertura, ¿qué le pongo? Muchas veces colocamos el eugenol todavía exprimido en una turundita y lo colocamos y sigamos, y el paciente siente también bastante alivio de sus molestias, ¿no? Doctora, ¿dijo salbutamol? ¿Ah? ¿Dijo salbutamol? Otosambol, disculpa. El otosambol es un medicamento más que todo de los otorrinos, pero actualmente, porque tiene la hidrocortisona, se utiliza también de esa manera, en pequeños. Pero ustedes, hasta ahora, hay, digamos, controversias, pero ustedes pregrado siempre tienen que utilizar el eugenol y hidróxido. Sí, hidroxicalcio, el paramonoclorofenol y el eugenol. Son los 3 medicamentos que sí o sí. A variaciones con lo que es la clorexidina unido con el hidroxicalcio, que ya les voy a explicar. ¿Ya? Fotosapor, siempre me confundo. Ya. Localización. Es indispensable tener en cuenta el mecanismo de acción de las sustancias para determinar la forma apropiada de su colocación. Por ejemplo, hay 2. Acá, como dice acá, por volatilización, en donde la mayoría de medicamentos actúa por volatilización, pasando en el foramen apical hacia los tejidos periapicales, produce irritación, medicamentos en el periápice. Eso es lo que decía que pasaba con el paramonoclorofenol, pero siempre y cuando, como le digo, bien exprimidito, y como le digo, siempre a este nivel, ¿no? Hacemos la apertura y ingresamos y colocamos acá. Digamos que sí, puede irritar, pero imagínense si algunos lo colocan así en grandes cantidades sin exprimir, ¿no? Pero si lo usamos, digamos, hay un estudio que dice que si se usa así de manera prolija, pequeña, sí hace su efecto, pero sí no irrita, ¿no? Ahora, como vemos acá, tanto en anteriores, premolares, molares, y hacemos la apertura, pero eso sí, por favor, es importante que ustedes, por ejemplo, no sé si ustedes pueden, voy a tratar que para el examen, o digamos, tengan todo como deberían utilizarlo en la clínica, ¿ya? En la clínica a veces le digo, pásame algodón para colocar paramono, le digo al alumno, y me trae, y agarra una torunda así de nuestro, y le saca, hace la bolita y me da. Deberíamos tener, yo por ejemplo, tengo ya unas bolitas esterilizadas en autoclave y agarro, porque imagínense, ustedes han hecho aislamiento, todo limpio, sus instrumentales, y agarran un algodón que está todo posiblemente contaminado y colocan eso. Entonces hay que ser un poquito, digamos, sensatos, ¿ya? Se coloca lo que es el paramono exprimidito y se coloca ahí. Yo siempre coloco policarboxilato, ¿ya? Es barato y a la vez no se sale. El coltosol también podría colocarse, el eugenol, el eugenato que digo también podría colocarse, pero hay opciones, ¿no? Doctor, ¿y cuándo aplicó paramonoclorofenol? Cuando son conductos, digamos, imagínate, ¿Muy atrésicos? claro, el hidróxido de calcio necesita para que actúe contacto, y para eso tiene que tener ya el conducto prácticamente amplio, limpio. O sea, mayormente hacer el hidróxido en conductos ya trabajados. Ya trabajados, ¿ya? Porque el otro día, por ejemplo, un alumno me dice, doctora, ¿ha hecho la apertura? Doctora, ¿le traigo hidróxido de calcio? No, porque a lo contrario va a obliterarlo, el conducto, ¿ya? Entonces, cuando hay conductos que están, o recién estamos empezando, posiblemente colocamos el paramono bien exprimidito y se coloca en ese caso, ¿ya? Por ejemplo, aquí es contacto directo, ¿no? Por ejemplo, en esto se refiere netamente, hay medicamentos que actúan por contacto directo. En esto se refiere netamente al hidróxido de calcio. Por eso es que el dibujo difiere del otro. El otro era un algodón aquí, mientras que esto, el conducto ya está trabajado, está seco, ¿no? Y ahí, en ese caso, ya colocamos el hidróxido de calcio. Pero eso sí, casi siempre también tratemos de bajarle 2 milímetros a 3 milímetros, porque hay veces más que 2, para que no se vaya a salir fuera del periápice. O sea, trabajas a 2 milímetros de... Digamos, si tú has trabajado a 18 conducto,
tiene 18, la 16. jeringuita tienes que proyectarla netamente menos 2 o 3 milímetros. Claro. Porque incluso cuando tú compactes un poco, va a bajar un poco. Pero imagínate si llegas hasta la longitud de trabajo y compactas, de hecho que te va a salir por el periapio. ¿Ya? Entonces, localización hay dos. Uno por volatilización y el otro por contacto directo. El otro es por el, ¿cómo se llama? El paramono, y este es más que todo del hidróxido de calcio. Ahora, tiempo de aplicación. Cada medicamento tiene un tiempo de vida útil, después del cual su efecto se reduce o desaparece. Algunos medicamentos pierden sus propiedades en presencia de material orgánico como sangre, sudado y pus. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio, bueno, si hablamos no de medicamentos, sino del hipoclorito de sodio, cuando está con material orgánico, fácilmente es inactivo, por eso tenemos que hacer varios recambios, ¿no? Lo mismo, en el hidróxido de calcio, también cuando está en contacto con sangre, todo, digamos, colocamos, por más que lavamos el conducto, tratamos de secar, aún así hay exudado, colocamos a la siguiente cita. Si va a bajar, ahí podemos volver a colocar hidróxido de calcio, ¿ya? ¿Me entienden? Los medicamentos no actúan adecuadamente si no hay limpieza mecánica del conducto. El hidróxido de calcio, por ejemplo, si está un conducto que no has preparado adecuadamente, no va a hacer su efecto. Ahora, incluso, por ejemplo, ¿yo qué hago? Preparo el conducto, hago activación de irrigante, hipoclorito, EDTA, ya no coloco hipoclorito, en este caso seco, y lavo, eso sí, lavo, y coloco seco, y en ahí, porque los túbulos dentinarios van a estar bien limpios, bien expuestos, se coloca el hidróxido de calcio, y ahí recién, y se deja para la siguiente cita, ¿ya? Porque no es que sea yo abro con una lima, y ya doctora voy a poner hidróxido de calcio, no. Los túbulos tienen que estar permeables para que netamente el hidróxido haga su efecto. Objetivos de la medicación. Uno es eliminación de bacterias que pueden persistir en los conductos tras su preparación. ¿Cuáles serían estas bacterias resistentes? Fecalis. El Enterococcus fecalis, La porfirina. y entre lo que son hongos, aluminada también, y lo que es entre hongos, la cándida. ¿Ya? Canáricas. En lo que es irrigantes, ¿cuáles eliminaban a la cándida? El EDTA, ¿no? Ustedes se están dando cuenta que, por ejemplo, para endodoncia hay que seguir los pasos, ¿no? Y es importante. Créanme que antiguamente, por ejemplo, hacían, como le digo, endodoncias sin aislamiento. Esas fracasaban bastante. Por eso es que actualmente hay, digamos, la especialidad de endodoncia como que es mucho más organizada y tiene mucho éxito. Los implantólogos dicen, no, la endodoncia no sirve. La endodoncia hay que sacar la pieza, hay que poner el implante, claro. Pero no todos los pacientes tienen la posibilidad de colocarse un implante que está mucho más caro. Ahora también hay implantes que tienen reacciones, también fracasan, no todas tienen buen pronóstico. En tu caso, por ejemplo, con Lourdes no vino Lidia, No. ni Juan, son los Lidia. Yo no sé, ustedes están viendo que son, siempre es, bueno, hay alumnos que son los que reinciden en lo que es El tráfico Bueno, del puente. objetivo de la medicación, uno, fijar y neutralizar los residuos tóxicos remanentes en el espacio pulpar, específicamente más en lo que son los túbulos dentinarios. Cuando el EDTA actúa, por ejemplo, de lo que está lleno de microorganismos, el EDTA, bueno, el hipoclorito elimina lo que es la parte orgánica, el EDTA, la parte inorgánica, los túbulos así cuando están permeables, limpios, es cuando en esta zona ponemos la medicación y va a hacer su efecto, ¿ya? El hidróxido de calcio en este caso. Otro objetivo es reducción de la inflamación y el exudado de la zona periapical, control del absceso periapical persistente por contacto directo del medicamento con la lesión periapical. Obvio, ¿no? Que si ya uno controla la infección, de hecho que va a controlar indirectamente también la inflamación. Y el paciente sí, cuando tú le colocas el medicamento a la siguiente cita, el paciente le dice, señor, ¿cómo está con el dolor?
La doctora ya no me duele nada, ¿no? Incluso hay veces en la segunda sesión ya ni siquiera colocamos anestesia, porque como la pieza ya está prácticamente muerta, sienten una pequeña presión nada más cuando colocamos el clamp, y eso es una señal para mí que está todo limpio, está todo bien, ¿ya? Otro objetivo es constitución de una barrera mecánica ante la posible filtración de la obturación temporal. Por ejemplo aquí, miren, está el conducto trabajado. ¿Qué medicamento debería estar colocado ya cuando está aquí todo limpio? Hidroxia de calcio. Ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, estos son los túbulos, bueno, han tratado de graficar que están todos limpios y que el medicamento incluso ha llegado hasta ahí. Cuando esto está así, créanme que este proceso inflamatorio, bien es cierto, va a haber cierta calma, ¿no? Pero hay que tener cuidado de colocar siempre en la zona bien abajito lo que es el algodón, que también, o el teflón también. Ahora el teflón también es otra cosa que se coloca, pero también se tiene que hacer bolitas y también se tiene que autoclavar. No es que vayan ahorita a la ferretería, porque casi siempre se compra ahí, y se le hace la bolita, se corta y se le pone. No, ¿ya? También se tiene que tener estéril y se coloca el medicamento. Ahora es importante que ustedes cuando coloquen este medicamento pongan algo rígido acá. Por eso, como le digo, ¿qué pasaría si el paciente por X motivo se le ha salido? Tienes que volver a hacer la endodoncia. Tiene que volver a colocar, porque pasa, vienen el paciente y dice, doctora, pero a los 2 días, 3 días que usted me puso se salió. Ya, pero ¿me puede obturar? No, tienen que volver a lavar, tienen que colocar. Por eso casi siempre cuando son así medicaciones intracanales con hidróxido, coloquen su policarboxilato como mínimo, ¿ya? Yo no sé. Tiene que haber una buena barrera temporal. Prevenir o controlar el dolor postoperatorio reduciendo la respuesta inflamatoria. Se reducirá el dolor. Acción farmacológica directa del medicamento sobre los nervios sensoriales, pulpares y periapicales. Eso es ya más que lógico, ¿no? Mejora la anestesia, reduce la sensibilidad de la pulpa inflamada y difícil de anestesiar. Obvio, una pieza que esté inflamada, créanme que la anestesia no le hace efecto. Pero muchas veces en la segunda sesión, ya cuando han colocado, ponen medio cartucho, y eso, si quieren evitarle el dolor netamente de colocarle el clamp, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo, cuando hay por eso les digo, ¿no? En la clínica siempre le van a darle lidocaína, nada más. Pero, de todas maneras, bueno, hay un tema de anestesia, porque no me quiero salir de eso, ¿ya? Pero siempre hay cierta analgesia, la inflamación también desaparece, ¿no? Y todo, ¿por qué? Por la medicación. Estos son los objetivos. Ahora, otro, control de exudado o hemorragia. Es cierto, cuando colocamos a veces en la primera sesión, todo el medicamento está sangrante, colocamos el hidróxido de calcio. En la segunda sesión abrimos y ya ese exudado desapareció totalmente, ¿ya? Y si hubiera, otra vez lavan todo, retiran. Muchas veces yo retiro con EDTA, lavo y con suero y vuelvo seco y otra vez vuelvo a colocar el hidróxido de calcio, ¿ya? Hasta que haya silencio clínico, y en este caso recién se obtura. Van a ver, ustedes pensarán cuando están en clínica, quieren avanzar, pero a veces no pueden, porque el paciente, doctora, pero ya no le duele mucho. Ya, abrimos, hay un mal olor horrible, que le digo, todavía huele. Y pongo el conito de papel y sale, y todavía hay exudado. No, ¿ya? Control de la resorción inflamatoria de la raíz ocasionada por algún traumatismo dental y que puede estar acompañada de infección y daño de los tejidos periapicales. Sí, por ejemplo, en esta radiografía que ustedes ven aquí, tiene una lesión. ¿Y esto qué sería? Reabsorción externa. ¿No? Muchas veces cuando abrimos aquí, limpiamos, colocamos el medicamento, el hidróxido de calcio, y bueno, en la radiografía se nota así bien clarito. Cuando nosotros le ponemos poliplénico.
controla. Muchas veces las reabsorciones, cuando le colocamos hidróxido de calcio, se detienen, ¿ya? Las reabsorciones también se retienen. El hidróxido de calcio es un medicamento muy alcalino, entonces de esa manera produce un efecto antibacterial, ¿no? Y bueno, lo mismo acá, cómo se coloca el medicamento. Bueno, acá veo que, por ejemplo, se coloca, aquí está el hidróxido de calcio, hasta la palatina, pero y después colocan el Su algodoncito y el policarbonato. Ahora, como le dijimos, por ejemplo, hay una clasificación de medicamentos, están los compuestos fenólicos. Entre los fenólicos, eso sí puede ser una pregunta, tenemos el eugenol, tenemos el paramonoclorofenol alcanforado, el paraclorofenol y el paraclorofenol alcanforado y el cresol. En odontopediatría, ¿qué estamos usando? Todavía usted nos lleva en odontopediatría, ¿no? No, sí. El eugenol, como dice, es un alquiferol constituyente principalmente de clavo de olor, ¿no? Un 80%. Puede obtener también nuez, canela, alcanfor. Con frecuencia se utiliza como apósito para controlar temporalmente el dolor después de exponer la pulpa vital y no poder realizar la pulpectomía. En estos casos se coloca en la cámara como analgésico. Es lo que les dije, salud, ¿no? Cuando hacemos una pulpitis y el paciente tiene dolor y por X motivo hacemos una apertura de emergencia, abrimos y como no podemos trabajarle porque el paciente está muy sensible, colocamos una torunda estéril, una gotita de eugenol, la presionamos y colocamos y tapamos también con cortisona. Créanme que el paciente siente cierta analgesia. Tranquilidad, la analgesia también. ¿Ya? El eugenol se le atribuye propiedades antiinflamatorias por ser capaz de inhibir la síntesis de prostaglandinas. Es barato, bueno, y bueno, ustedes también lo tienen. Lo malo, que tiene también cosas negativas, su alta concentración es muy citotóxica, por eso cuando utilicen siempre tienen que tener con una gasa, ¿ya? Presionar y sacar el exceso para colocarlo. Daño tisular extenso siempre y cuando hacen un mal uso, ¿no? El otro día, así, les juro, no pasa, los chicos agarran así y quieren colocar de frente, es imposible. Inflamación crónica, cuando hay exceso, baja concentración, retarda la reparación apical, siempre y cuando no creo que llegue hasta la parte apical, ¿no? Si lo hacemos así mesuradamente. Produce coagulación de proteínas bacterianas y pérdida de función metabólica. Entonces, ya saben, cuando sí se puede usar, pero de la manera correcta. ¿Ven? Ahí está una gasita, y ahí no se nota, claro, pero hay un algodoncito pequeño, se coloca ahí y eso es lo que se coloca. ¿Ya? Aquí está el paramonoclorofenol alcanforado, que es lo que usamos todavía, ¿no? Es un antiséptico intraconducto muy utilizado. Fue introducido por Walford en 1891. Se obtiene al triturar cristales de paraclorofenol con alcanfor. El resultado es un líquido oleoso, color ámbar y tiene un olor muy característico, ¿no? Como el clavo de olor, pero más concentrado, ¿no? El propósito del alcanfor es un vehículo que justamente va a evitar la parte irritante, debido a que causa una liberación más lenta del paramonoclorofenol, de la cual resulta un fármaco con bajo poder de agresión de los tejidos. Como les digo, esto se utiliza netamente en conductos atrésicos, ¿ya? En premolares yo lo utilizo bastante porque a veces están los famosos istmos y el hidróxido de calcio no va a llegar a sus istmos. También, como otra vez, es una alternativa en conductos estrechos, como ya le dije, ¿no? Donde es difícil aplicar la pasta alcalina, o en este caso está refiriéndose al hidróxido de calcio, cuando la permanencia de la medicación temporaria es inferior a 7 días, tiempo que el hidróxido de calcio no nos muestra su eficacia total.
Y eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente indirectamente, digamos, va a viajar y tienen que terminarlo ya la endodoncia, el hidroxicalcio, ¿para qué le colocan el hidroxicalcio? Si va a ser en 2-3 días, no va a hacer efecto, ¿ya? El medicamento para que haga efecto es de 7, 10, hasta incluso dicen 15 días. Otros estudios dicen que hasta deberíamos hacer cuando son abscesos apicales crónicos, doble aplicación, casi prácticamente 30 días de haber tenido el hidroxicalcio, ¿no? Por eso, según la patología, tenemos que saber qué medicamento intraconducto usar. A los que se estaban durmiendo. ¿Ya? Sí. Entonces ya saben, para mono, en conductos atrésicos, y cuando tienen que hacer tratamientos que van a tener, digamos, más rápido, ¿no? Ahora, su acción antibacteriana deriva de 2 radicales. Uno es el fenol y el otro es el cloro. Posee un notable efecto antibacteriano con una toxicidad sobre los tejidos vitales. Siempre y cuando no llegue al periápice y sea exprimido, créanme que no pasa nada. Yo lo uso también bastante. Su efecto desaparece un 90% en las primeras 24 horas, cuando se coloca impregnado en algodón en la cámara pulpar. Solamente son 24 horas, ¿no? Entonces, realmente no creo que en un corto tiempo no haga tanto daño. Entonces, hay varios estudios que dicen que no, pero siempre y cuando se queda dentro del conducto. O sea, si colocas para mono, ¿también lo tienes que dejar los 7 a 10 días? No. ¿O ese sí lo puedo dejar un día, 2 días? Un día nomás. Es como, por ejemplo, digamos, tu paciente viene... Es como si le echara, ¿cómo se llama? Hipoclorito, que también pierde su efecto al toque. Sí. Por ejemplo, digamos, tú vienes con una endodoncia hasta las 8 de la noche, tiene dolor el paciente y tú tienes que hacer una apertura, sí o sí, para calmarle el dolor. Claro. Pero como el tiempo no te da como para hacer una preparación, no has hecho nada, entonces ahí es cuando utilizan ustedes un paramono o pueden utilizar su eugenol también, ¿no? Una aspirinita y lo colocan. Pero el eugenol sí necesita más días. El eugenol sí. Más que todo tienen 2 efectos. El otro es analgésico más rápido y este sí tiene un efecto mucho más antibacteriano, ¿no? Pero también se inactiva en 24 horas. Quiere decir que al día siguiente usted puede decir, señora, por si acaso, mañana podemos continuar, viene a tal hora, le medican su antiinflamatorio y pueden continuar, ¿ya? De acuerdo con ACNI, el paramonoclorofenol alcanforado colocado sobre el torrone de algodón penetra, dice, miren, un máximo, si lo ponemos a nivel coronal, 0,40 milímetros en el tercio coronal. Si llega un poco más abajo, tercio medio 0,25 y apical 0,05 milímetros. Entonces, realmente no es que sea muy tóxico, ¿no? Siempre y cuando hagan lo que ya les comenté, ¿no? Entre los que son los aldehídos, son potentes antimicrobianos, pero pueden causar también una necrosis de los tejidos periapicales sin ocasionar ningún alivio del dolor. Su principal indicación es en dientes temporales, ¿no? En conducto. Reformaldehído, paraformaldehído y glutaraldehído. Bueno, esto más que todo, como dice ahí, en ODP. odontopediatría, ¿no? Pero, bueno, el hipoclorito de sodio también es otro compuesto halogenado, ¿no? Estas sustancias incluyen el cloro y el yodo, como ya se utilizan en diversas formulaciones, ya hemos visto 5, 2,5, ¿no? En la barra, digamos, en odontopediatría creo que se utiliza el 1,1%, no manejo odontopediatría realmente, pero son eficaces bactericidas, aún en presencia de tejido orgánico, que es, ¿no?, su propiedad más importante, y su toxicidad es muy baja, siempre y cuando se mantenga dentro del conducto alimentario. Igualito, ahora, importante, chicos, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo el hipoclorito, ¿qué deben tener para evitar accidentes? Una navita. ¿La longitud de trabajo debe ser la misma? No, 3 milímetros menos. La aguja Una navita. debe ser de un calibre ancho o delgado. Delgado, con salida lateral. El Navitip, por ejemplo, uno dice en 25G estudios a el de 30. 30G, que es uno de 25 a 30G.
Ahora, por ejemplo, la jeringa, deben usar una de 20, una de 10, una de 5 o de 3. De 5 y de 3. De 5 de 3, ¿ya? Eso es importante. Y no se llenan tope Y de no se hipoclorito. llenan. Si es de 3, 1,5. 1,5. Y si ¿ya? es de 5, 3, 2. 2,5, 3, ¿ya? Porque el volumen es muy importante. Imagínense la fuerza para una jeringa de 20. La presión ingresa y puede causar mayor riesgo. Sí, y eso es bastante. En la clínica ha pasado hace poco una alumna y un paciente. Gracias a Dios era su familiar, que si no, denuncia. Pero si ustedes tienen esas pequeñas cosas en cuenta, créanme que no le va a pasar nada. Ya, clorexidina. ¿Cuál es su principal propiedad? Bacteriostática y bactericida. No, sustentabilidad. La sustancia. Que se va a Que tiene trabajar a largo plazo. larga, ¿no? ¿Ya? Su espectro de actividad relativamente amplio, dura pero por semanas de gasto, ¿ya? Entonces se va liberando en pocas cantidades. Van apareciendo microorganismos y esto tiene, muchas veces lo combinamos, yo lo utilizo con el hidróxido de calcio cuando son retratamientos. Hacemos una pasta y ahí no utilizo suero ni agua destilada, utilizo directamente la clorexidina, una pequeña cantidad, y se le coloca dentro del conducto, ¿ya? Tengo dos propiedades ahí. En bajas concentraciones es bacteriostático, en altas concentraciones del 2% es bactericida, ¿no? No se utiliza mucho, bueno, porque no inactiva la parte orgánica, ¿no? Pero sí es muy considerado por su sustentabilidad. Y se utiliza bastante en lo que son retratamientos, ¿ya? A ver qué dice acá. Como irrigante y medicamento intraconducto, la clorexidina tiene una eficacia antibacterial comparable con el hipoclorito de sodio y es efectiva contra cepas resistentes al hidróxido de calcio. Por eso que si lo combinan, trabajan también. Estudios recientes sugieren que su combinación con el hidróxido de calcio para mejorar la eficacia antimicrobiana contra microorganismos resistentes. Podría ser, por ejemplo, contra el Enterococcus fecalis, que ese es muy resistente. Después de una exposición prolongada en menos de una semana, el conducto radicular a la clorexidina puede restaurar una actividad antimicrobiana. Quiere decir que netamente en los túbulos dentarios, ahí se encuentran los microorganismos y esos son, digamos, el efecto residual. Si hacemos la combinación con estos dos medicamentos, va a tratar de eliminar esa zona, ¿ya? En el estudio de Evans, la eficacia antimicrobiana de esta mezcla fue mayor que la del hidróxido de calcio solo. Eso es cierto, ¿ya? Por ejemplo, el hidróxido de calcio, ¿cuánto es su alcalinidad? 12%. 11. ¿Ya? 11. Muy alto. En cambio, cuando le combinamos con la clorexidina, dice que llegan hasta el 13%, ¿ya? Ahora, el Enterococcus fecalis es uno de los microorganismos que resisten mucha alcalinidad, mientras que todos los microorganismos están muriendo, este es uno de los más resistentes, ¿ya? Entonces, el MTDA, el barrillo dentinario contiene sustancias orgánicas e inorgánicas, ¿no? Que influyen fragmentos de procesos odontoblásticos, microorganismos, sus productos de desecho y materiales microbiológicos. De hecho, todo lo que contiene, ¿no? Por eso se sugiere la eliminación del barrillo dentinario para la desinfección de todo el sistema de conductos radiculares. El MTDA no es tan usado, pero sí también, porque tiene lo que es un antibiótico, que es la doxiciclina, ¿ya? La reducción de la tensión superficial por los detergentes ha demostrado que mejora sus propiedades. Entonces, si le dicen el MTD, ¿por qué se utiliza? Porque tiene justamente lo que es un efecto antibacterial, porque tiene la doxiciclina, ¿ya? Pero no lo usamos mucho en pregrado. La permeabilidad dentinaria puede ser aumentada por el operador utilizando hipoclorito de sodio y EDTA o ácido cítrico para eliminar el barro dentinario. Esto es importante, chicos, porque como ya les dije, nunca coloquen el hidróxido de calcio si el conducto no lo han trabajado, ¿ya? Lo único que si ya colocan eso, van a obliterar sus conductos. Si son conductos estrésicos, lo van a calcificar y tienen que ir a la siguiente cita, pues digamos, hay que volver a permeabilizar todos los conductos. Cuando es un conducto estrecho,
utilicen su paramono incorporado, pero bien exprimido. ¿Ya? Hidroxicalcio fue introducido por Hermann en el año 1920 con la intención de favorecer los procesos de cicatrización. Si le preguntan qué medicamento es el más utilizado, es el hidroxicalcio. ¿Ya? Sus principales efectos de actividad antibacteriana y su capacidad para favorecer la formación de tejido calcificado. Eso es cierto. Hay estudios que han hecho y cuando han hecho los cortes, netamente en esa zona hay, digamos, hay un nuevo cemento. ¿Ya? Debido a su baja solubilidad, una gran cantidad de hidroxicalcio puede ser compactado dentro del conducto con poco riesgo de irritación periapical. Posee una actividad cauterizante y por consistencia de pasta restringe físicamente la formación de colonias bacterianas. Eso sí, cuando está sangrando, el hipoclorito controla el sangrado, pero este también es muy bueno. ¿Ya? El óxido de calcio en contacto con el anhidro carbónico del aire se transforma en carbonato de calcio. En el estudio de Sjögren se demostró que el hidróxido de calcio es altamente efectivo en la destrucción de la flora del conducto radicular persistente cuando los conductos fueron medicados por 7 días. A eso me voy yo. Un medicamento, ustedes le dicen, señora, está con una infección bien grande y, por ejemplo, le ponen el hidróxido de calcio y a los 2-3 días, como los chicos de clínica, doctora, el día martes, tenemos martes y viernes clínica. Martes le pongo, doctora, el hidróxido de calcio y el viernes ya lo puedo doctorar. No, el próximo martes. ¿Ya? Los estudios dicen mínimo 7 días. Si no, ahora, cuando uno trabaja particularmente y hay esas necrosis o eso y dejamos medicación, el hecho de dejar medicación, ustedes tienen que poner medicación intraconducto, tiene un costo adicional. ¿Ya? Pero siempre son de 7 a 10 días. Y si el paciente, por ejemplo, en este caso, yo en clínica, el martes, para el día viernes, puedo colocar otro medicamento, el paramono, y hacer una buena desinfección, digamos, con los irrigantes, activarlo, ¿no? Pero no el hidróxido de calcio. Acá, miren, su pH, 12, ¿ya? Es importante que... Y cuando tiene con la clorhexidina la combinación, ¿cuánto sería? 13. ¿Ya? ¿Y por qué creen que buscamos medicamentos altamente alcalinos? Porque es más difícil que las bacterias, los microorganismos sobrevivan en un medio alcalino, ¿no? Es un medio totalmente inaccesible. Pero el único casi que resiste es la fecal. El fecalis y la cándida. Ay, no se metan a hacer tesis de eso, ¿ya? ¿Verdad? Es muy... Eso para los microbiólogos. El hidróxido de calcio presenta 2 propiedades enzimáticas esenciales: inhibición de las enzimas bacterianas por su efecto antibacterial y también activación de las enzimas tisulares por la fosfatasa alcalina. ¿Ya? Will, en tu trabajo, ¿utilizan el hidróxido de calcio? ¿Lo prepara o ya tienen en pasta? En pasta. En pasta. Ah, Yo, plata. no, es que también no es tan caro. Porque tardas en preparar. Por ejemplo, yo utilizo En polvo. en polvo, creo en pasta. Ah, también. Sí, porque es mucho más rápido, pero eso sí, cuando ya, por ejemplo, cuando son retratamientos y Tiene que puse pasar hidróxido de por... calcio en pasta y a la siguiente sigue igual, ya hago otras combinaciones, ¿no? Ya. El mecanismo de acción de las pastas de hidróxido de calcio se basa principalmente en la disociación de iones calcio y hidroxilo, que aumentan el pH en los tejidos vitales produciendo los siguientes efectos: inhibición del crecimiento bacteriano, disolución del tejido pulpar y reparación hística. ¿Están viendo? Aquí, por ejemplo, el polvo, cuando se combina con el suero o el agua destilada, se separan el ion calcio del hidroxilo. Entonces, de esa manera va a ser su efecto. ¿Ya? ¿Qué hace? Aumenta la alcalinidad. Inmediatamente, al contacto con el agua, aumenta su alcalinidad. Y ahí es cuando hace su efecto antibacteriano. ¿Ya? Si le preguntan, esta es la razón. Pero eso creo que también podría dejar espacio, para las sacas. Claro, por eso, pero también es temporario.
no es definitivo. Ahora, cuando depende de la consistencia y la manera de cómo tú lo apliques. Por ejemplo, yo lo aplico en pasta casi siempre. Cuando tú lo aplicas, hay unas como unas agüitas bien finitas. Ingresas, jalas, compactas, tomas la radiografía, créeme que queda bien cero espacios. Pero muchas veces cuando la combinamos con el suero, eso sí, hay veces hay que tener mucha pericia, ¿no? Ir compactándolo más rápido porque se va secando. Le aumentamos nosotros el propilenglicol, pero a ustedes no le dan acá, pues, ¿no? Que es como un aceitito que hace que no se endurezca tan rápido. Pero lo malo de eso es que es fácil, es difícil de retirarlo, ¿ya? Por eso, pero hoy día de hoy, a ver si podemos con la doctora. Todo depende de ustedes en el sentido de que avancen sus endodoncias, porque si es que no terminan sus endodoncias, lamentablemente no se va a poder hacer lo que estamos pensando con la doctora Mónica. ¿Ya? Actividad antibacteriana del hidróxido de calcio tiene acción higroscópica, formación de puentes de proteinato de calcio, inhibición de la fosfolipasa. Eso sí, netamente actúa en la membrana de la bacteria a nivel de los fosfolípidos, ¿ya? En cambio, la clorhexidina actúa a nivel del citoplasma. Entonces, si le preguntan, es la diferencia. Aunque no creo que les pregunten eso, pero sí es importante como parte del control. Norte va a ser el examen, ¿no? ¿Cómo? Norte va a ser... Yo he mandado mis preguntas. Su alotario. La doctora Mónica también ha mandado. Así es que de ahí, no sé. Desventajas del hidróxido de calcio. Pierde el efecto hacia microorganismos específicos del conducto radicular. Es difícil de remover del conducto, eso sí. Cuando colocan hay que hacer una buena activación. Y yo, la segunda, el EDTA. El EDTA hace que salga más rápido. Puede disminuir el tiempo de fraguado de los selladores a base de óxido de zinc eugenol. Por ejemplo, nosotros en la clínica utilizamos el cemento obturador, que es netamente el de Grossman, que tiene óxido de zinc eugenol. Entonces, ¿qué quiere decir? Y ahí va la respuesta. Un alumno me dice, doctora, estoy obturando el martes. ¿El día viernes ya puedo desobturar? No. ¿Por qué? Disminuye el tiempo de fraguado de los selladores. ¿Qué quiere decir? Que siquiera debe estar 10 días a 7 días como mínimo para desobturarle. Porque créanme, si no ustedes van a querer desobturar, jala y se sale todo el cono. ¿Ya? Y ha pasado a varios chicos que por quererse darse de vivos, me dicen, doctora, estoy desobturando. Ah, ya, perfecto, le digo, pero ahora ponle la lima un poquito más para que forme adecuadamente el poste. Y jala. Doctora, se me ha salido. Veo en la historia clínica, apenas se había obturado, digamos, martes para viernes, ¿ya? Y ahí está una razón. Acá se prepara netamente el polvo de hidróxido con su suero, puede ser con anestesia, con agua destilada. Y por ejemplo, yo tengo una propiedad en mi motor que le pongo reversa y con mi lima agarro y hace como un léntulo. Lo bueno que ahora en la clínica también tenemos ya como 10 motores, ¿ya? Han llegado como 20 y tantas, 30 lámparas. Localizadores también han llegado como 6, creo que. Entonces, tienen bastante, ¿ya? A ver, Solax y Ostan evaluaron el pH de las combinaciones de hidróxido de calcio con agua destilada, 2 soluciones anestésicas y la que es solución fisiológica, y demostraron que los 4 vehículos con base acuosa tienen un pH entre 11 y 12, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de esos pueden utilizar. Porque, verdad, hay veces proveeduría dice, tienes que ir a buscar tu suero, y le digo, ¿sabes qué? Mezcla con lo que es netamente con el anestesia. Y como hizo este estudio, no le cambien nada sus propiedades, ¿ya? Su pH.
La mezcla con sustancias solubles en agua que incluyen agua, solución salina y anestesia occidental o sin vasoconstrictor no afecta significativamente el pH de las soluciones de hidróxido de calcio, ¿ya? Entonces pueden utilizarlo de esa manera. Ahora, por ejemplo, aquí, cuando las bacterias se encuentran en masa, bueno, en los tubos dentinarios, netamente, ¿no? Se recomienda el uso por un periodo de 7 días, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí tenemos Los túbulos. los túbulos dentinarios. Están permeables porque el EDTA ha actuado. El hidróxido de calcio va a ingresar. Pero como dicen, ¿no? Los microorganismos que aquí están van a querer, digamos, salir, Combatir. por así decirlo, pero estos, por esos 7 días, van a inactivarlo, van a eliminarlo, ¿ya? Por eso, imagínense que esto, ustedes estuvieran todo, digamos, con los detritos, todo. Imagínense, el hidróxido de calcio no va a ingresar aquí. Y es por gusto, es decir, le he puesto hidróxido de calcio, pero aún así no funciona. En la segunda sesión sigue el mal olor, sigue drenando, etc. No es que no funcione, sino No es le que estás no lo dando estamos tiempo. usando adecuadamente, ¿ya? Entonces siempre, por eso también dicen, doctora, ya hice la instrumentación, lo lavo y le pongo el hidróxido de calcio. No, haz la activación de irrigante con EDTA como mínimo y de ahí sí puedes poner tu hidróxido, ¿ya? Para el medicamento puede ejercer su acción antiséptica, es necesario que el conducto esté conformado, vacío y seco, ¿ya? Con los túbulos dentinarios permeables. Ahora, el hidróxido de calcio tiene una acción antiinflamatoria, también control de hemorragia, hidroliza lo que son la parte de las proteínas de las bacterias, también solución irrigadora agua de cal. Antiguamente, y también se sigue usando, no digo que no, cuando una pieza, digamos, un conducto está sangrando, usábamos la famosa lechada de cal. ¿Qué quiere decir? En el suero, cuando estaba sangrando, echábamos el suero, polvito de hidróxido de calcio, y se creaba como una lechecita, y eso lavábamos hasta que deje de sangrar, ¿no? También, ¿ya? Se usa. Control de abscesos y conductos húmedos con drenaje persistente de exudados. Sí o sí, el hidróxido de calcio en esos casos colocan a la siguiente cita, créeme, abren y está totalmente limpio. Ya no hay, no siempre. Yo alguna vez he hecho hasta 3 medicaciones para que la pieza deje de estar seca, ¿no? Para que esté seca. Disminuye la filtración apical, tratamiento en dientes con desarrollo radicular incompleto. En rizogenesis incompleta, digamos, cuando no se ha formado el ápice, en eso se utiliza bastante. Aunque ahora ya está pues lo que es el MTA, el biodentin, pero todavía se sigue utilizando esto. La pasta triantibiótica. Esto se utiliza mucho en odontopediatría, pero también es importante. Por ejemplo, aquí es una combinación de 3 antibióticos, el metronidazol, la ciprofloxacina y la aminociclina, ¿ya? Una. Actualmente también ya hay pastas que se venden, ¿no? Pero también a veces la podemos preparar. Esto lo van a enseñar más que todo en odontopediatría, ¿ya? La parte clínica está formada por lo que es el macrobol o el propilenglicol, ¿ya? Que es un vehículo que hace que realmente se forme como una pastita, no se endurezca tan rápido y sea más fácil de llevar al conducto, ¿ya? ¿Ya? Como dice acá, esto del propilenglicol es un vehículo que ayuda a transportar los antibióticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, les está explicando cómo van a hacer el procedimiento. Pelar la cobertura de las tabletas. Cada tabletita la raspamos porque tienen su parte externa, ¿no? Y en un morterito las aplastamos, pero eso sí, cada uno por separado. Luego recién las combinamos y con este propilenglicol que se compra en lo que es la farmacia universal, etc. Y se forma una pastita. Y esa pastita es la que se lleva en piezas así con ápices abiertos, en piezas que están drenando, ¿no? También se utiliza. ¿Pero ya no se usa mucho? Sí se utiliza, pero más que todo en odontopediatría. Yo
personalmente Es no lo meteado, utilizo en dolor. Pero si es un medicamento intraconducto, que también ustedes por cultura lo tienen que saber, ¿no? Y tienen estos medicamentos, el ciprofloxacina de 500, metronidazol y la minoxidil. Pero ahora ya hay pastas, la pasta de Shiro, que es una pasta que tiene estos componentes, más fácil, se compra y se coloca. No llega. ¿En tu Will utilizan ustedes? No. No, es que en endodoncia no se utiliza mucho, pero hay unas pastas yodoformadas que justamente también se vienen en pastas, que también sirven, pero lo malo de esto es que cambia el color de las piezas. Por eso es que no se utiliza mucho. El medicamento intraconducto ideal debe ser al menos igual de radiopaco que la dentina circundante para permitir la confirmación radiográfica de la obturación del conducto inmediatamente después de haberlo colocado. Hace un rato hemos visto una radiografía. Ustedes cuando le han puesto el hidróxido de calcio, ¿lo ven? No, Hace un rato, cuando en el conducto no se ve. no se veía, ¿no? Pero las pastas, las que ya vienen preparadas, sí se pueden ver porque tienen un pequeño porcentaje. Entonces cuando uno lo toma, se ve como una pequeña imagen, pero sí se logra ver, ¿no? Una baja viscosidad y un alto coeficiente de penetración son deseables para permitir el flujo del medicamento dentro del conducto, dentro de los túbulos también, ¿no? Debe ser una baja viscosidad y tiene un alto poder de penetración, un coeficiente de penetración. Debe ser de fácil introducción en el conducto y también de fácil remoción. Las pastas, acá les vamos a enseñar a utilizar el hidróxido en polvo con su suero, pero también ya hay pastas elaboradas, que tampoco no cuestan mucho, ¿no? Pero acá en la clínica no le van a dar, por eso es que sí o sí tienen que utilizar, aprender la otra técnica, ¿ya? Antibióticos que están, por ejemplo, que se utilizan netamente, tenemos la amoxicilina, Esos ya son quedas vía oral. vía oral. Siempre Ya. cuando aplicamos hidróxido de calcio vamos a tener que como que asociarlos a vía oral o no necesariamente. Depende del cual. Si es un absceso agudo, Si son abscesos agudos, sí, pues, pero si es una pulpitis, no. Y una necrosis. una necrosis, Depende muchas de veces los- también no. Un efecto Generalmente es en anestésico, abscesos. nada más. Ya. El antibiótico son casos Severo. siempre y cuando, le dices el paciente, ¿no? Porque a veces uno no sabe qué microorganismo está dentro, ¿ya? Por ejemplo, acá les dan digamos, una lista de medicamentos y cómo debemos de usar la dosis, ¿no? ¿Ya han llevado ustedes farmacología? Sí, vi. Ya. A ver, voy a preguntar entonces. Willy, si es un paciente alérgico a la penicilina. No, pues que Willy ya está, ya veterano. Ya, Jesús. Clindamicina. Clindamicina. Y si es alérgico, bueno, ya, si no, Si es alérgico también es espectro. Ciprofloxacina. No, pero Es alérgico a la penicilina. si es alérgico a la penicilina, ¿qué medicamento da? amoxicilina. La Medicina. Pero acá no está eritromicina. Citromicina. La citromicina, sí. Citromicina o clindamicina. Por ejemplo, las clindas y las citromicinas sí son netamente para pacientes alérgicos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, eso también en el congreso, ay, perdón, no quiero tener problemas con la doctora. Ay, Sí. Por ejemplo, chicos, en el curso, en la semana del congreso, siempre el medicamento que ustedes tienen que dar en endodoncia solamente tendría la amoxicilina de 500 miligramos. ¿Ya? ¿asociada a ácido? No. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces se está dando que todos ahorita, todo le Con ponemos resistencia. ácido clorhidrato, ¿no? Sinergismo, Ajá. mejor. Pero dice que están haciendo resistencia. ¿Ya? Antiguamente pues había las ampicilinas. Ajá. Sí, pero ya es muy Después ya, resistente. como todo el mundo empezó A a usarlas ya no hacen ya no efecto. hacían efecto. Imagínense que un paciente cuando lo necesita, la amoxicilina con ácido clavulánico, y ya ha sido, a muchos se automedican incluso ya, Claro. entonces
ya no va a ser resistente, ya va a ser resistente. Entonces como que el estrés sería amoxicilina. Siempre y cuando el cuadro lo necesite. Si la cara se hinchó todo, no le vas a dar amoxicilina solo. Pero si es una lesión así, que por X motivo, recién. Y recién evaluas a agregarle ácido clavulánico cuando la amoxicilina no ha hecho efecto. Recién, ¿ya? Pero no así. ¿Y por qué? Para evitar más adelante resistencia a los antibióticos, más que todo. ¿Ya? Bueno, acá no voy a enfocarme mucho, porque ustedes ya saben esto. Acá había inyectable, había oral también. Dinamicina, eritromicina. Aunque la eritromicina ya no se está usando mucho realmente, porque es muy gastrolesiva, igual que la clinda. La clindamicina también en el Congreso nos dijeron que tampoco deberíamos usarla, solamente en casos. ¿Ya? Dolor leve, por ejemplo aquí utilizan de ibuprofeno de 400 o una aspirina de 650 miligramos, ¿no? Puede ser, yo a veces, por ejemplo acá dice también paracetamol de 650 o de 500, 2 tabletas de 500 da una de 1 miligramos, ¿no? El dolor moderado, ya pueden aumentar la concentración del ibuprofeno de 600 a 800, ¿no? Y le aumentan el paracetamol, eso sí es cierto. El dolor intenso ya puede ser el de 600 más el paracetamol. Por ejemplo, yo utilizo bastante, nosotros en endodontia utilizamos bastante lo que son los heterocoxib, ¿no? Porque una sola tableta hace lo que es, digamos, porque el ibuprofeno tiene que dar mañana, tarde y noche, desayuno, almuerzo, cena. Y hay pacientes que no quieren tomar, pero sí es importante que lo sepan, ¿no? Yo, por ejemplo, le doy el heterocoxib de 120 y una tableta sola y el paciente es tranquilito, o sea, no se queja de dolor ni nada, ¿ya? Pero sí, acá miren, están viendo que le están dando el ibuprofeno, pero en diferentes concentraciones, de moderado, leve, moderado e intenso. Y cuando son ya moderado e intenso, siempre le aumentan el paracetamol, ¿ves? Diclofenaco, no, espérate. El dolocorralán forte es lo que tiene esa composición, las dos, el ibuprofeno y el paracetamol. Ahora, aquí, esto es lo más importante. El diente vital, la medicación será restringida a las porciones más superficiales, tercio cervical, ¿no? Será para el control de la inflamación del acto quirúrgico, claro. Cuando nosotros hemos un diente con una pulpitis, hemos trabajado el conducto, todo, en ese paciente fácilmente podríamos poner solamente paramono. ¿Por qué? O si queremos colocar el hidróxido, pero no más que todo por desinfección, sino para controlar la inflamación, como dice ahí, ¿ya? En el caso de no poderse realizar en una sola sesión la pulpitis, también su medicación intracanal. En caso de una sobreinstrumentación, también. Ahora, en los dientes no vitales, en eso sí, pues, ¿no? En eso sí o sí tiene que ser su medicación intracanal, pero no solamente para la inflamación, sino aquí sí para desinfección, ¿ya? Eliminar todo lo que son los microorganismos que estén a nivel de los túbulos dentinarios. Son dos diferentes, diente vital y diente no vital. Voy a hacer unas preguntas, a ver. Solimar, en un conducto, en una pieza 1.2, vino el paciente a las 8 de la noche con dolor. Lo mando para su casa. La piel está vital. La piel está vital. Doctora, con diagnóstico, todo, pues. Ah, míralo, que tiene una pulpitis irreversible, sintomática. Raso. Ya, de apertura sí que le ponen. Apertura. Medicación intracanal. ¿Qué medicamento, pues? Como no vas a poder trabajar, le vas a meter un egenol o un paramono. Cualquiera de los dos, Ajá. ¿no? Porque no vas a instrumentar ahí. No vas a instrumentar ahí. Eso es lo más importante. Solo para producir analgesia y al día siguiente claro, la le medica su antiinflamatorio y al día siguiente lo pueden medicar. Ya. A ver. Allá no me acuerdo su nombre, a ver,
chicas, cualquiera de ustedes 4 que están ahí. Ese combo. Por ejemplo, viene una pieza con tratamiento previamente realizado y pero viene ¿qué medicamento deberías utilizar en ese caso? Un diente que ha tenido endodoncia, tú le vas a hacer un retratamiento, ¿qué medicamento deberíamos utilizar? ¿Qué medicamento intracanal deberíamos utilizar? Hidroxicalcio. Ya, pero yo dije otro medicamento más. ¿Alguien? No, yo lo, para retratamiento. El otro, Will. Clorexidina con óxido. Con hidróxido. Claro. El hidróxido de calcio con lo que es la clorexidina se coloca un paso. Hidróxido de calcio, 2 horas después, contacto directo en conductos ya trabajados. El Claro, tratamiento. es importante. ¿Ya? A ver. ¿Cuándo usan la asociación de clorexidina con hidróxido de calcio? Claro, más que todo el retratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces un retratamiento es porque ha fracasado el endodoncia. Y puede ser por diferentes Se cree factores. que microorganismos se aíslan en el caso de retratamiento. La fecalis y la cándida albicans. Casi sale el enterococcus fecalis. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el enterococcus fecalis es muy resistente? Porque sobrevive en pH muy alcalino. ¿Ya? Entonces, eso son cosas básicas que ustedes tienen que entender, porque se dice mucho, pero ustedes dicen, ¿no? Entonces, ahora, en un diente vital, netamente va a ser para controlar lo que es la inflamación. En un diente no vital, Para para la que es desinfección. ¿Ya? Acá mismo lo está diciendo. ¿Ya? Entonces, a ver qué más podría preguntarles. ¿Cómo se lleva el hidróxido de calcio? ¿Cuáles son los vehículos más usados para mezclar hidróxido de calcio? El suero, agua destilada y pues usar anestesia. ¿Hay alguna diferencia si yo utilizo cualquiera de esos vehículos, suero, agua destilada, anestesia, según estudios? No. No pide. ¿Cuál es su pH? 12. ¿Ya? Entonces, la clorexidina, ¿cuál es su propiedad más importante? Sustentabilidad. Ya. El EDTA, ¿a nivel que actúa? ¿Dónde actúa? ¿Qué El hace? EDTA. Quela, ¿no? Hace ¿Quelación de qué, pero? Y también elimina lo que es la capa mineralizada de la dentina. EDTA es quelante y elimina el barrido El barrido dentinario. dentinario es mineral. Cuando se combina lo que es el hidróxido más clorexidina, ¿cuánto sería su pH? 13. Alcalino. Ya, vámonos ya, porque la doctora ya son. Antes de que nos